En este video vamos a hablar sobre las pirámides poblacionales. Para empezar, vamos a ver una breve definición y algunas características a destacar. Una pirámide de población es un gráfico que brinda información sobre la población de un lugar en un momento determinado. En ella se representa básicamente la composición por edad y sexo de la población, pero además se puede inferir otro tipo de información como migraciones, mortalidad infantil, guerras, epidemias, políticas vinculadas a la natalidad, etc. Por otro lado, analizando una pirámide de población, se puede interpretar la dinámica y evolución de una población, y en algunos casos, ciertos factores que modifican su composición por edad y sexo. Su estructura. En segundo lugar, para construir una pirámide de población es necesario contar con los datos de la población de una jurisdicción, discriminados por edad y por sexo. Esta información puede ser adquirida a través de censos. El gráfico de una pirámide de población se estructura a partir de un eje vertical y otro horizontal. En el eje vertical, la pirámide se representan los grupos de edades. En general, para la construcción de una pirámide de población, se establecen grupos de intervalos de 5 años, a manera que resultan rangos tales como los de 0 a 4 años, 5 a 9 años, de 10 a 14 años, etc. Las edades menores se ubican en la base del gráfico y las mayores en la cima. En el eje horizontal se representa la cantidad de población según ambos sexos. Hacia la izquierda del eje se ubican los datos correspondientes a los varones y hacia la derecha la información correspondiente a las mujeres. El eje horizontal puede contener valores absolutos o relativos. Sobre esta estructura y con los datos de población de un lugar determinado en el momento dado, se construyen las barras horizontales, dispuestas una encima de la otra para cada grupo de edad y sexo. Las barras horizontales, entonces, indican la cantidad o porcentaje de población por grupo etario. Ahora hablaremos de los tipos de pirámide de población. Estas se pueden dividir en 3. El primero son las pirámides estables. Este modelo de pirámide tiene la base y la zona central del mismo tamaño, debido a que los tramos intermedios de edades tienen los mismos efectivos que la base, existiendo una reducción importante hacia la cumbre. Son las típicas de los países en vía de desarrollo, en los que se ha controlado la mortalidad y se ven los primeros indicios de control de la natalidad reciente. Se puede considerar como el paso intermedio desde una pirámide progresiva a otra regresiva. Unos ejemplos son Uruguay, Argentina, Brasil, entre otros. El segundo tipo son las pirámides progresivas. En este modelo de pirámide se observa una base muy ancha y una cima muy angosta. Esto se debe a que es una población joven con natalidad alta, logrando así un alto crecimiento de la población. Por otro lado, la pirámide presenta un ensanchamiento en la cumbre, ya que posee una esperanza de vida muy baja debido a la alta mortalidad. Son, por tanto, las típicas de países subdesarrollados. Algunos ejemplos son Haití o Camerún. Y por último, las pirámides regresivas. En este modelo, la pirámide presenta una base más estrecha que los escalones centrales. Esto nos indica que la natalidad ha descendido rápidamente y, sin embargo, las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Son poblaciones muy envejecidas en las que no se garantiza el relevo generacional. Son las típicas de los países desarrollados. Algunos ejemplos son Estados Unidos o Canadá. Para el análisis, primero es importante identificar el tipo de pirámide. Continuamos con la lectura de la misma, empezando desde la base hacia la cúspide, comprobando los siguientes aspectos: proporción de sexos por cada uno de los grandes grupos de edades, forma de la pirámide y anomalías en el perfil, identificando los grupos de edad en los que se producen. Finalmente, debemos interpretar y explicar todos los datos obtenidos del lectura anterior y extraer conclusiones acerca de ellos, como el tipo de país que se encuentra detrás del gráfico, la población en la actualidad, consecuencias históricas que pueden explicar su perfil y qué es lo que se espera a futuro.
También es importante acceder a información adicional que pueda complementar la interpretación o explicar algunos fenómenos que no pueden ser estudiados con solo analizar la pirámide. Por lo tanto, para explicar estas irregularidades, necesitamos saber en qué años nacieron cada uno de los grupos para poder asociar los acontecimientos históricos. Ejemplos. Nos parece interesante comparar la pirámide poblacional de Uruguay con la de un país cuyas gráficas difieran notoriamente para poder comparar y analizar las mismas. Por esto elegimos África. Podemos observar que la pirámide poblacional de Uruguay posee una base muy estrecha en comparación a la de África. Esto se debe a que Uruguay se encuentra en un proceso de envejecimiento de la población. Por eso se puede decir que está en una fase muy avanzada de la transición demográfica. Con este gráfico también se puede ver la disminución del porcentaje de niños menores de 10 años, fruto del descenso de la natalidad observado en los periodos intercensales. En contrapartida del descenso de la población infantil, se observa en 2011 un aumento de la población de las personas mayores de 50 años con respecto al año 2004, es decir, un ensanchamiento de la parte superior de la pirámide de población. Este fenómeno está asociado al alargamiento de la vida producto del aumento de la probabilidad de supervivencia a las diferentes edades, incremento de la esperanza de vida al nacer. Por otro lado, podemos ver que la base de la pirámide poblacional de África es muy ancha. Esto se debe a que posee una población muy joven donde la mitad es menor a 20 años, causa una alta natalidad y una gran tasa de mortalidad. Este gran cambio en la estructura por edades en África es consecuencia del retraso en la caída de la fecundidad de este continente. Los índices de fecundidad muy altos, a pesar de la relativamente baja mortalidad infantil, ha dado lugar a un enorme número de niños y jóvenes menores de 25 años en muchos países africanos, especialmente en África Oriental y Occidental. Por otro lado, nos pareció importante comparar la pirámide poblacional de Uruguay con la de un país europeo. Por lo tanto, nos pareció relevante comparar al Uruguay con Italia, destacando sus similitudes y diferencias. La pirámide poblacional de Italia presenta una pirámide regresiva con la base más estrecha que la zona central y un porcentaje de personas mayores significativo. Es una pirámide típica de países desarrollados con tasas de natalidad y mortalidad bajas y un crecimiento natural muy bajo. Es por tanto una sociedad envejecida y con tendencia a serlo más, al igual que la pirámide poblacional del Uruguay. Esto sucedió gracias a que a partir de mediados de los años 70 del siglo XX, la población italiana experimentó un cambio en su ritmo de crecimiento, que decreció hasta el 0,0% de media anual entre 1985 y 1990, y por lo tanto el descenso de la tasa de mortalidad fue acompañado por un descenso considerable de la tasa de natalidad. También nos pareció importante hablar sobre el proceso de cambio de las pirámides poblacionales del Uruguay. El territorio uruguayo se ha caracterizado por el despoblamiento a lo largo de la historia. Desde que tenemos conocimiento, se caracterizó por el vacío demográfico y la alta concentración en la ciudad capital, dando un temprano predominio de población urbana. Hasta las primeras décadas del siglo XX sabemos que las familias eran grandes, las mujeres tenían muchos hijos y la mortalidad era alta debido a las enfermedades y los episodios de violencia en la sociedad como las guerras civiles. Sin embargo, la esperanza de vida fue creciendo a fines del siglo XIX debido a las políticas orientadas a impulsar la salud pública o la mejora en la calidad de vida. El siglo XIX se caracterizó por el crecimiento considerable de la población. Al incremento vegetativo natural se sumaba un intenso flujo migratorio. La inmigración internacional fue un fenómeno muy temprano en Uruguay que estuvo aportando población a un espacio donde reinaba el vacío demográfico. La migración fue siempre la variable más intensa de la que integran la dinámica demográfica. El territorio fue atravesado por flusos migratorios de diferente dirección, los que cruzaron el Atlántico, originados en Europa y África, los fronterizos desde y hacia Brasil y Argentina y los movimientos internos que fueron concentrados su orientación hacia Montevideo. El saldo migratorio internacional fue positivo a lo largo del siglo XIX y también en la primera parte del siglo XX. El siglo XX observa importantes transformaciones en la evolución demográfica. Los componentes que lo integran la dinámica demográfica van a presentar cambios sustantivos a lo largo del siglo XX.
La sociedad pasará de una población joven a una envejecida, de familias grandes a pequeñas, de un país de inmigrantes a uno de migrantes, y el siglo concluyó en el crecimiento lento de la población que, en algunos breves años, llegó a ser un crecimiento negativo. Conclusión. Para finalizar, daremos una vista general sobre las ventajas de las mismas. Analizando las pirámides de población de diferentes lugares, podemos comparar su comportamiento demográfico. Por ejemplo, se puede conocer si la mortalidad y la natalidad han variado en los últimos años. Por otra parte, analizando varias pirámides de un mismo lugar correspondientes a diferentes momentos históricos, pueden reconstruir su historia demográfica observando la evolución de los diferentes grupos etarios. También pueden analizar, entre otras cosas, un fenómeno de migración relacionada con las pirámides que corresponden al lugar desde donde emigró un grupo de población y al lugar a donde dicha población arribó. Gracias por su tiempo. Esperamos que les haya gustado. Saludos.